Hola a todos, esta vez vamos a comentar lo que Milei dijo en cadena nacional el 30 de diciembre del 2023. Vamos a hacer un breve repaso en algunos bloques o pasajes de su intervención para poder explicar por qué sigue sosteniendo algunas falacias, algunas mentiras, que sigue repitiendo y repitiendo, y vamos a tratar, para no repetirnos con los videos anteriores, de tratar de agregar más información a la que ya venimos diciendo. Milei sigue repitiendo las mentiras y aparte sigue incorporando algunas nuevas. Vamos a tratar de ir marcando cuáles son esas mentiras, cuáles son esas falacias, para que cada uno pueda ir sacando sus conclusiones al respecto y para que no nos creamos todo lo que nos dice, porque claramente la mayoría de lo que él dice no es cierto. Vamos a arrancar a ver los pasajes de su cadena nacional para ir comentándolos. Hemos diseñado un plan de shock de estabilización, hemos achicado el Estado, hemos implementado una nueva doctrina del orden público y hemos impulsado más de 500 reformas, entre otras muchas iniciativas. Lo cierto es que fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia. Estos son los primeros pasos para dar vuelta a la página y dejar atrás de una vez y para siempre el modelo económico de la casta que hunde a los argentinos en la miseria desde hace más de 100 años. Bueno, como ya vimos, decir que es la peor herencia de la historia es totalmente inexacto. Vamos a repasar algunos datos que ya venimos mostrando, que es, por ejemplo, el desempleo actualmente en Argentina ronda el 5,7%, cuando en el año 2002 ese desempleo había llegado al 21,5%. Por ende estamos hablando de una situación mucho más crítica, varias veces más crítica que la que tenemos actualmente. En términos de otro indicador social importante, que es la pobreza, tenemos actualmente medido por el INDEC un 40,1% de pobreza, medido por la UCA en distintos periodos, lo que nos da 44,7%, lejos de la mitad de pobres, como está hablando Milei, versus el 2002, que hemos llegado, según Cedlas, al 66% de pobreza. Estamos hablando de un 66 contra un 40-45% de pobreza, lo cual habla de una diferencia bastante grande en términos de pobreza. Así que hacer esta comparación tanto en pobreza como en desempleo, la herencia fue mucho menor que la de ese entonces, que la del año 2002. Y a su vez el PBI tiene una caída estimada entre el 1 y el 2%, mientras que en el 2002 cayó a casi el 11%, al 10,9% fue la caída del PBI en el año 2002. De asemejar estas dos situaciones o decir que esa era la peor crisis de la historia y que ahora es una peor crisis es sencillamente falso. Esto no quiere decir, y esto lo quiero resaltar, decir esto no quiere decir que la situación actual no sea mala. Es una situación pésima, es una situación muy mala la actual. Pero no hace falta magnificar, como vamos a ver que lo termina haciendo con todos los indicadores, la información para atribuirla como que es peor. Uno puede decir que tiene unas condiciones de vida que recibe de un país con unas condiciones malas y no necesariamente tiene que decir que es la de la mayor crisis o la peor herencia que recibió. Eso es totalmente inexacto. A su vez, también, como comentamos en otros videos, la situación del corralito en el año 2001 fue muchísimo más grave. No poder disponer de los depósitos de los argentinos lo hacían en una situación social todavía mucho más compleja que la actual. Sin tener en cuenta, por ejemplo, los salarios, que ahora, a partir de la devaluación del 118% de Milei, se asemejan más a la del 2002, pero que en realidad lo que él recibió como gobierno al tipo de cambio oficial era un salario más alto que el actual. Ahí algunos me dicen, bueno, pero era inevitable la devaluación. En algunos comentarios que recibí, sin lugar a dudas, podríamos decir que era inevitable una devaluación, pero la magnitud de la devaluación en un 118% fue una opción por la que optó este gobierno y no el gobierno anterior. Bueno, más allá de eso, también lo que me parece bastante interesante de lo que él plantea, bastante interesante en términos de que es mentira, es que habla de una miseria de hace 100 años. Lo cual ahí vale destacar, yo nada más tomo un año como referencia, como para que se sepa. Por ejemplo, Agustín Aracaki hizo un muy buen trabajo con esto, en el cual se estima que la pobreza en el año 1974 era inferior al 5%. Otras estimaciones rondan también a ese valor. Pero previo a la dictadura, lo que teníamos, o sea, en el año 74, recordemos que la dictadura empieza en el año 1976, teníamos muy buenos indicadores económicos. Teníamos, por ejemplo, en el año 74, 2,7% de desempleo, y el salario era casi un 80% superior al salario que se llegó en el 2015, que fue uno de los salarios más altos de la historia reciente. O sea que estamos hablando de que en el año 74 había una economía industrializada que estaba lejos de ser una economía, como nos dice él, hundida en la miseria. Lejos estaba de ser una economía
miserable. Entonces, en función de esto, es que uno destaca, por ejemplo, el año 1974 como ese año en el cual los indicadores sociales daban muy bien. Y esos indicadores sociales se destrozaron no solamente a partir de la crisis de 1975, sino que se profundizaron con lo que fue la dictadura militar en 1976, que no casualmente, como ya tenemos un video en este mismo canal, en el 76 se aplicaron las medidas que son muy similares a las que propone Milei, porque eran las que acompañaban los mismos liberales de ese entonces. ¿Estamos? Los mismos liberales que en muchos casos están reivindicados por los libertarios hoy en día. Entonces, esos mismos liberales estuvieron en el gobierno a partir del 76 con muchísimas menos restricciones que la que tiene Milei. ¿Por qué? Porque era una dictadura, entonces no tenías oposición política, no tenías actividad de los sindicatos. Entonces, lo que ocurre es que en el 76 llevaron a todas esas políticas liberalizadoras y la consecuencia principal fue la caída del salario más grande de toda nuestra historia. Entonces, decir que las políticas liberalizadoras nos van a llevar a una situación mejor es totalmente falso. Y de lo que ellos se distinguían, por lo cual cuando hicimos mucho contenido acerca de la comparación entre la dictadura y Milei, lo que ellos nos decían es, bueno, la diferencia es que Milei no se quiere endeudar, estamos en contra del endeudamiento. Bueno, ahora están pidiendo poderes para poder endeudarse. O sea que hasta ni en eso se pueden diferenciar con la dictadura militar. Todo nos indica que si seguimos este camino vamos a seguir el camino de las consecuencias económicas que fue la dictadura militar. Mayor endeudamiento, mayor caída del salario, indicadores sociales cada vez peores. Bueno, seguimos viendo. Y con una inflación que en las últimas semanas alcanzó el 1,2% diario, que anualizado implicaría alrededor del 7.500% anual. Y en particular golpeando a 7 de cada 10 de nuestros chicos. Se trata de una situación inicial peor que la del año 2001-2002, que fue la peor crisis de nuestra historia. Bueno, de nuevo acá, la inflación diaria, lo vamos a volver a repetir, la inflación diaria es inflación diaria, no es inflación anual. Entonces esto que está hablando de que hay una inflación diaria del 1,2% que anualizada da 7.500% es para magnificar la crisis, es para magnificar el nivel de inflación que tenemos. Es para decir que está evitando una hiperinflación cuando no hay una hiperinflación. Es falso que haya una hiperinflación. Trazamos el paralelismo con un partido de fútbol. Es peor decir esto todavía que decir que en un partido de fútbol que dura 90 minutos, recibimos un gol al primer minuto, entonces quiere decir que vamos a perder 90-0. Es mentira, no pasa eso, es falso, es falso. Él lo está haciendo para magnificar la crisis y después él presentarse como el héroe que evitó esta crisis. Lo cual no es así, y de hecho este 1,2% de inflación diario fue generado bajo su gobierno, bajo sus políticas, que él liberalizó los precios de la economía, y lo que él hizo fue también una devaluación del 118%. Entonces, a ver, hablar de estas cuestiones es bastante inexacto, pero sigue en consonancia con esta cuestión que ya venimos resaltando de magnificar esta crisis. Y a su vez también, y no entiendo por qué lo magnifica hasta este punto, jugando con algo mucho más sensible, que es el tema de la cantidad de pobreza infantil, ¿no? La pobreza infantil que midió la UCA da 61,6%, que es un escándalo, es pésima. 61,6% es una pobreza infantil enorme, en la cual nadie se puede sentir orgulloso. Pero decir que 7 de cada 10 chicos, eso también, o sea, de nuevo, está magnificando el número para tratar de que la situación se presente como peor, para que la situación se presente más grave de lo que todavía es. Por lo cual también acá le falta bastante la verdad a Milei, como nos tiene acostumbrados. La hemos llamado bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, en alusión a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra primera Constitución. Con sus ideas como faro, se llevó adelante el proyecto de país que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hizo de la Argentina el país más rico del mundo. Bueno, acá como venimos mostrando, decir que el país más rico del mundo es la Argentina es totalmente falso, totalmente inexacto. Ya dijimos que es una falacia de composición. Agarran un solo dato para sacar una conclusión general, lo cual es totalmente falso hasta ese pequeño dato que toma. ¿Por qué? Porque acá, vamos con el dato acá de Our World Data, justamente nos muestra el PBI per cápita de ese comienzo de siglo. ¿Quién trabaja con estos datos de Our World Data? Bueno, Max Rosser, de la Universidad de Oxford, que es el mismo que hizo el gráfico que Milei toma como referencia para decir que la pobreza cae durante el sistema capitalista. O sea que es una fuente consultada aparentemente, si consulta alguna fuente Milei o por su entorno. Entonces este mismo gráfico lo podemos acá ver y ver como el PBI per cápita no era el más alto del mundo de Argentina. O sea que ya encima que es una falacia de composición que toman un solo dato, el único dato que toman está mal. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad
¿vos cómo te medís como potencia? Por tu PBI global, por tu PBI general. Y el PBI de Argentina, comparado con el de Estados Unidos, por ejemplo, era ínfimo en ese entonces. Entonces decir que eras una potencia mundial es totalmente falso. Más allá de eso, los datos de comienzo de siglo son poco fiables para todos, y principalmente para Argentina, esto ya lo dijimos. A su vez, la cantidad de habitantes que había en Argentina era 11 veces menos que la que tenemos ahora, éramos poco más de 4 millones de habitantes. Por lo cual las condiciones sociales eran pésimas. Acá tenemos otro gráfico, por ejemplo, de expectativa de vida. Comparemos la expectativa de vida de Argentina con la de otros países, con la de los mismos países que antes comparamos el PIB per cápita. Las condiciones de vida eran pésimas en Argentina. Las condiciones sociales eran muy malas y eso desembocaba, por ejemplo, en que la expectativa de vida fuera mucho más baja que en los países centrales. Y aparte, este ranking que ellos toman, y ahí mismo cuando hicimos el ejercicio de hacer esta medición y este gráfico de comienzo de siglo, por ejemplo, los países productores de petróleo no están. ¿Por qué? Porque el ranking de Madison, que es de donde se saca esta información, constaba de solamente 45 países. O sea que Argentina le iba bien en un ranking de pocos países. No tenemos información del resto de los países. O sea que es totalmente, lo que me impresiona a mí, lo que más me sorprende es que Milei lo siga repitiendo, cuando es totalmente falso. Cuando nadie le puede repreguntar esto, por favor, algún periodista que lo entreviste que le repregunte esta cuestión, porque es escandalosamente falso lo que está diciendo. Entonces, aparte de que ni siquiera era un modelo liberal, porque los aranceles a la importación, como mostramos en el libro Falacias Libertarias, de paso lo muestro acá, que tenemos uno de los gráficos, no solamente el de caída del salario, sino que también tenemos la caída del salario del 76 que mencionamos antes, sino que los aranceles a la importación eran mucho mayores a comienzo de siglo que lo que son ahora. O sea que ni siquiera era un modelo liberal al 100%. O sea que Milei está diciendo cosas que, como siempre, son inexactas. Pero bueno, sigamos viendo el video, así no me enojo tanto. Donde cada uno es libre de trabajar, producir, emplear, comerciar, importar y exportar como considere mejor, no como le dicta un burócrata desde una oficina gubernamental. ¿Quién puede preferir el país devastado de hoy por sobre el país próspero que proponemos nosotros? Ahí lo que Milei nos dice es que hay libertad para exportar e importar lo que uno quiera, lo cual es estrictamente falso. ¿Por qué? Porque en términos de importaciones, producto de una herencia, esto sí fue una herencia del gobierno anterior, que son las deudas comerciales de los privados para la importación, lo que está proponiendo el gobierno de Milei es un bono que lo que hace es poder pagar a través de los años esta deuda comercial. Lo cual, claramente, si alguno ahí que lo asesora sabe algo del comercio internacional, lo que va a saber es que el proveedor le da un crédito a un importador y ese importador justamente lo que hace es ir pagándolo e ir haciendo nuevas importaciones. Al cortar ese suministro de dólares, lo que va a ocurrir es que los proveedores no te siguen dando crédito a vos como Argentina, salvo que seas una multinacional o casos por el estilo, pero si no, por lo general, no te cortan el crédito. Entonces la facilidad para importar o la supuesta libertad para importar no es tal, sino que hay serias dificultades porque justamente no se deja pagar la deuda anterior y se da este bono nuevo, el bono preal, que justamente lo que hace es permitirte obtener un bono para después pagar en los años sucesivos, lo cual no soluciona el problema de la importación. Y en cuanto a exportación, el impuesto a las exportaciones también amplió su base, por ende hay más bienes que pagan más impuestos para exportar. Por ende, lo que está diciendo acá Milei, una vez más, es falso. Y a su vez también él plantea esta cuestión de la falsa dicotomía, de que quién puede preferir el país devastado de hoy contra el próspero país que proponemos nosotros. Nos trata de estúpidos. O sea, realmente acá es decir, bueno, el país estaba mal, lo cual coincido, suscribo, estamos de acuerdo, el país estaba mal. Ahora, ¿quiere decir que eso la única salida que hay es la de Milei, la de retirar al Estado de la economía, cuando las grandes potencias crecen con un Estado a la cabeza, con un Estado interventor? Todos los casos, como ya venimos repitiendo, crecen con un Estado interventor. Es falso que el Estado se tiene que retirar de la economía para que la economía le vaya mejor. Es falso. Entonces, hay otras medidas, no le tenemos que ir muy lejos. Acá Brasil, cerquita, está tomando ya otras medidas. Están cobrando más impuestos a las grandes riquezas, como bien hicimos nosotros, y se podría haber replicado, y sin embargo, se está pensando en hacer gravar una vez más a los trabajadores, pagando más impuestos con el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Eso es lo que propone Milei. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se pueden cobrar más impuestos a las grandes fortunas, no hacer tributar a los trabajadores. Y aparte, también en el caso de Brasil, ahora está aumentando el salario mínimo en Brasil por encima de la inflación.
Por ende que sí se puede hacer algo distinto. Por supuesto se puede, incluso en coincidencia con que no tiene que haber déficit fiscal, que tenemos que tender un equilibrio fiscal. También se puede llegar por medio de crecimiento económico, por ende que eso aumenta la recaudación impositiva y a su vez con una carga tributaria mayor para los que más tienen, o para quienes vienen a especular, o para quienes hacen transacciones que no le dejan riqueza al país. Entonces, esto es importante entenderlo, no es la única alternativa. Que Milei nos pone constantemente una falsa dicotomía, no es Alberto Fernández y lo mal que hizo Alberto Fernández su gestión, o Milei. No son las únicas dos alternativas en el mundo. Y no son las únicas dos alternativas que existen, ni en Argentina, ni en el mundo. Vamos a otro bloque más. En esencia, nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra 50% por encima del de Estados Unidos. Bueno, justo el caso de Irlanda. En Irlanda viajé justamente en el año 2023 a visitar ahí el país y a su vez recolectar la información y constatar la información que ya tenía presente. Bueno, a ver, primero celebro que por lo menos corrigió, porque en televisión se ve que esta vez, porque era el discurso escrito, pudo corregir este error, pero él decía que el PBI de Irlanda era más grande que el de Estados Unidos, cuando el PBI de Irlanda es ínfimo con respecto al de Estados Unidos, pero sí el PBI per cápita. ¿Por qué PBI per cápita? Porque bueno, acá esto es una cuenta matemática, ¿no? Es el PBI total que uno tiene, lo dividís por la cantidad de habitantes. Irlanda tiene poco más de 5 millones de habitantes, entonces el PBI per cápita le da bastante alto. Pero hay que entender también de nuevo, el PBI como medida de bienestar está bastante cuestionada, no solamente por mí, sino por muchos economistas en el mundo y más precisamente el de Irlanda. ¿Por qué está cuestionado el de Irlanda? Bueno, porque hay grandes empresas tecnológicas que para instalar su sede en Europa se instalan en Irlanda. ¿Por qué? Porque cobran menos impuestos a las grandes corporaciones. Esto, por ejemplo, ¿qué produjo? Que en el año 2015 Apple, que pasó sus patentes a Irlanda, lo que ocurrió fue que subió un 26,3% el PBI en Irlanda en ese año. Por ende, cualquiera que sepa de mirar números de PBI a lo largo del mundo sabe que un 26,3% no se aumenta así como así, sino que justamente este aumento se da de esta manera a través de este traslado o este asiento contable, vamos a decirlo así, que hizo Apple. No es un crecimiento que se presente ni en China, ni en Estados Unidos, ni en otros países con grandes crecimientos de su economía. Y estas empresas, estas multinacionales, representan más del 50% del PBI de Irlanda. Por ende, es un PBI magnificado, hay que tener en cuenta esto. Es un PBI muy grande el de Irlanda, que no responde necesariamente a Irlanda en sí mismo, que vuelve necesariamente a sus ciudadanos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente como el PBI por cápita dejó de ser una medida para poder obtener cierta información, para poder medir el bienestar de ese país, justamente lo que se hizo fue medir el consumo individual real, que en Irlanda desde el 2010 en adelante tiene una caída, o sea que a la población en sí no le está yendo tan bien como le va al PBI, vamos a decirlo así. Entonces, ¿esto qué produce? Que incluso reportado por los mismos medios locales, los jóvenes irlandeses quieran migrar, se quieran ir de Irlanda. O sea que la situación no es tan buena. Y fíjense las cuestiones matemáticas que si más irlandeses se quieren ir, supongamos que se materialice que muchos irlandeses se vayan, lo que va a ocurrir es que el PBI per cápita sube. Es una cuenta matemática del PBI dividido la cantidad de habitantes y eso da el PBI per cápita. Lo cual, como el PBI está magnificado, justamente lo que obtenemos es un PBI per cápita muy alto, producto de que también tiene una baja población. Pero a ver, vamos un poco a qué es Irlanda. A ver, si es el modelo libertario, porque ellos lo planteaban como un modelo libertario. No solamente que él dice Irlanda, el crecimiento de Irlanda solamente por el dato de Irlanda aislado, sino que él decía que quería ser como Irlanda. ¿Es un modelo libertario Irlanda? Bueno, no, claramente no. Tiene empresas estatales, tiene la empresa RTE, la empresa estatal de radio y televisión estatal irlandesa, tiene el correo, que es también otra empresa estatal, y tiene la empresa de agua, que la empresa de agua provee agua gratuita y potable para todos los habitantes. Fíjense cómo se contrarresta con AISA, que es la empresa de agua argentina que Milei quiere privatizar. O sea, si él tomara el modelo irlandés,
con respecto al manejo del agua, tendría que ofrecernos agua gratuita y potable para todos, que lejos está de las premisas libertarias, porque ellos dicen que nada es gratuito y todas estas cuestiones. La salud y la educación es gratuita no solamente para los irlandeses, sino que también para los europeos. A partir de los videos que hicimos ahí en los reels de Instagram, muchos nos han comentado acerca de que la salud no era tan buena como uno se podía imaginar, que tiene serias deficiencias. Nosotros no ponemos en cuestionamiento esto. Seguramente tenga dificultades la salud en Irlanda y desde ya le creemos a todos los que nos hicieron comentarios al respecto, pero lo que tenemos que decir es cómo es el régimen y cómo se maneja. A su vez, también tiene un plan de viviendas para construir 33.000 viviendas. ¿Por qué? Porque la vivienda es muy costosa en Irlanda, muy costosa tanto como para comprar como para alquilar. Esto produce de que justamente mucha gente quiera emigrar y que tengas unos costos por alquiler de la vivienda muy elevados. A su vez, acá lo que tenemos también es subsidio, también tenemos un subsidio al desempleo. Por ende, si uno no encuentra trabajo, te subsidian y ese subsidio a su vez se puede extender en forma indefinida en función de las necesidades o de los argumentos que uno vaya dando de por qué no va encontrando trabajo. Esto nos marca la pauta de que el Estado justamente está detrás de muchas cuestiones en Irlanda y está detrás de la población en general. O sea, es un Estado presente. Bueno, con respecto a los impuestos, tenemos un 23% de base de IVA versus el 21%, por ejemplo, que tiene en Argentina, y para los trabajadores de altos ingresos, en Irlanda tributan más del 50% de su salario. Por ende, estamos hablando de una presión tributaria alta para los trabajadores y baja para las empresas, como vimos, que es menor a la media europea. A su vez, la presión tributaria, o sea, impuestos sobre PBI, en Irlanda gira en torno al 21%, y esto claramente queda lejos del país con menos presión tributaria del mundo, que es Nigeria, con el 5,5% del PBI. A su vez, también tenemos el gasto público sobre PBI. En Irlanda también ronda el 21%, y a su vez el país que menos gasto público sobre PBI tiene es Somalia, con el 5,5% del PBI. O sea que estos dos grandes pilares, los impuestos y el gasto público, que los libertarios nos machacan constantemente, que tiene que ser cero, que tiene que tender a cero, acá lo que nos encontramos es que los dos grandes ejemplos del mundo son dos países africanos que ellos ni siquiera nos hablan. O sea que los modelos libertarios en materia tributaria y en materia de gasto público son Nigeria y Somalia, y ellos no nos hablan, sino que nos hablan de Irlanda, que es varias veces mayor en ambos indicadores. En definitiva, terminamos de ver un poco brevemente estos pasajes de la cadena nacional de Milei. Espero que haya sido de utilidad, espero que le haya gustado a todos. Y espero que se suscriban, que pongan me gusta, que compartan. Hay que dar esta lucha. No estamos poniendo palos en la rueda de gobierno, lo que estamos mostrando es cómo nos mienten, para después tratar de convencernos de que sus ideas son las mejores. Sus ideas, que no se practican en ninguna parte del mundo, no son las mejores ideas para sacar adelante al país. Esta cuestión que está marcando de ser potencia, estamos yendo para el sentido contrario. No vamos a ser potencia con estas medidas. No solamente no vamos a ser potencia, sino que nos va a ir muy mal en estos años si seguimos tomando estas medidas. Ojalá que se recapacite, ojalá que empiecen a decir la verdad y ojalá que en función de la verdad tomen decisiones correctas. Porque si dicen información falsa, si parten de diagnósticos falsos, las soluciones también son falsas y por ende nos van a llevar a una situación peor. Esperemos que esto cambie. Y desde ya vamos a seguir haciendo acá contenido para todos los que nos siguen. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.